Bueno, muy buenos días a todas y a todos. En principio, un agradecimiento a la Dirección General por la invitación para poder moderar este importante evento. Un saludo a nuestros panelistas. Yo solamente quisiera señalar tres cosas relevantes de las que hoy se han mencionado y que se han presentado y que se evidencian los datos. Uno de los retos fundamentales en materia de políticas tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de discapacidad. Este enfoque transversal, ¿no?, que debe orientar cualquier política, cualquier programa, cualquier intervención estatal. Ese es un esfuerzo pendiente y ese es un reto por lograr. Y la perspectiva de discapacidad simplemente se trata de considerar la situación de la persona con discapacidad ya en los distintos ámbitos, la política de empleo, la política de salud, ¿no?, etc. Y en este caso el tema de violencia. Pero existe muchas dificultades para incorporar la perspectiva de discapacidad, que va desde el desconocimiento de parte de los funcionarios sobre cómo opera este enfoque transversal, hasta, en realidad, de quienes sí están interesados, la falta de información. La falta de información para efectivamente hacer un diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en comparación con las personas sin discapacidad y poder encontrar, digamos, unas orientaciones de política que se requieren. Por eso es que esta información que hoy nos presenta el Observatorio Nacional es muy relevante, ¿no?, porque es un esfuerzo de sistematización y de la información de los centros de atención. Y esto es importante, además, porque hay que recordar que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, se ha propuesto, concretamente la meta número 17-18, se ha propuesto conseguir al 2030 que los países cuenten con información oportuna, fiable y de gran calidad, entre otras variables, la variable de discapacidad. Expresamente, hay que recordar que 9 metas específicas sobre personas con discapacidad en 7 de los objetivos resaltan la importancia de las personas con discapacidad para los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces creo que esta información que hoy nos proporcionan también es un avance en ese sentido. Y el tercer aspecto que quería resaltar es que estamos en un contexto bastante particular. Como ustedes saben, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fue en fines de julio, la resolución que establece cuáles son las políticas nacionales que se van a actualizar, ¿no es cierto? Y esto significa que las políticas, y se ha incluido en estas políticas nacionales a la actualización del Plan de Igualdad de Oportunidades, que en realidad es una formalidad del nombre, porque de lo que se trata es que vamos a entrar en un proceso de elaboración de la política nacional en discapacidad, que desde CONADIS estamos apuntando se denomina una política nacional en discapacidad para el desarrollo en el marco de los ODS. Pero entonces, para la elaboración de esa política va a ser muy importante abordar distintos aspectos y entre ellos contar con la información que se produzca a nivel de censos, encuestas y también de los registros administrativos. Por eso es que el esfuerzo es particularmente relevante en este contexto de elaboración de políticas. Hay otras políticas que seguramente ustedes también han podido revisar, recientemente publicadas: la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la Política Nacional sobre Inclusión Financiera, que incorporan la perspectiva de discapacidad expresamente, y eso significa entonces que tendremos que desarrollar mayores acciones de propuesta para incorporar acciones concretas en ambas políticas, y para ello contar con información. Contamos con nuestras panelistas, investigadoras del ámbito académico, del ámbito de la sociedad civil y de supervisión de la actuación pública. Lo que quisiéramos entonces es escuchar de ellas cuáles son sus comentarios sobre la información que hoy han podido recibir. Creo que hay bastantes retos, ¿no es cierto? Yo me imagino, no sé, que a mí generaba cuando escuché, cuando
mencionaba la presentación, es que cuando uno recibe este tipo de información inmediatamente comienza a hacer hipótesis, ¿no? Comienza a pensar y decir, oye, ¿y por qué hay un mayor reingreso, ¿no? en las denuncias que recibe el CEN? ¿Por qué se incrementan las denuncias, ¿no? Pero efectivamente no al nivel de la representatividad de la población de personas con discapacidad? Y por ahí se señalaba que podría ser un problema de accesibilidad, ¿no? O de falta de ajustes razonables a uno de los servicios del propio CEN. Me preguntaba también por qué no existe información desagregada por el tipo de deficiencia vinculada con la discapacidad, que a lo mejor parte de todavía algunos ajustes que hay que hacer a la propia información del CEN, etcétera, ¿no? Pero esas preguntas, esas hipótesis, seguramente en el caso de los académicos, en el caso de los investigadores, son mucho más finas. Entonces vamos a dar paso a la intervención de cada una de ellas. Vamos a empezar con Elizabeth Caballero Huatuco. Las reglas son sencillas, en realidad cada panelista va a tener 10 minutos, ¿no? para decir los comentarios. Una vez terminada la intervención de todas las panelistas, vamos a recibir las preguntas que formulen en el público. Ustedes tienen en su carpeta unas hojas donde pueden presentar las preguntas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Elizabeth Caballero Huatuco. Es licenciada en Psicología, con estudios de especialización en discapacidad y prevención de la discapacidad, maestrista en Psicología de la Familia, en dominio en la implementación y monitoreo de proyectos y programas de desarrollo social, género, discapacidad y empoderamiento, y es docente de educación superior en cursos de desarrollo del potencial humano. Le damos la bienvenida con un aplauso. Buenos días a todos y felicitar a Teresa Viviana específicamente por esta sistematización de la información y a todo su equipo, así como a los representantes del Ministerio que se encuentran aquí el día de hoy. Bien, como nos ha manifestado Luis, si uno se hace una serie de perspectivas y de preguntas en la medida que nos hemos venido escuchando los resultados que nos han otorgado desde el observatorio, datos que nos conlleva incluso a hacer varias planteamientos en cuanto a la intervención, el abordaje, el recoge de información, los propios instrumentos que deben ser adaptados o incorporados a la perspectiva de discapacidad, ¿no? De esa manera tener elementos que nos permitan un abordaje más especializado. Asimismo, también contemplar la especialización que deben de tener los profesionales que tienen en el Centro de Emergencia Mujer, que deben de contar con la perspectiva de discapacidad, a fin de que puedan manejar y tener el dominio de los protocolos de atención por tipo de discapacidad que se atiende. Cada discapacidad requiere de un afinamiento específico para la intervención. También yo me preguntaba por qué el alto porcentaje de reingreso de mujeres con discapacidad al servicio. Yo me respondía sola, decía, probablemente los mecanismos de las medidas de protección no están atendiendo a esas especificidades de la tipología de discapacidad, por ello que conlleve a un reingreso de las mujeres con discapacidad a los servicios de atención de emergencia mujer. Por otro lado, también porque hemos visto dentro de la información que nos ha venido dando Teresa, que la propia familia es el agresor altamente punitivo para las personas con discapacidad, específicamente para mujeres, ¿no? Mientras la propia familia no tenga esta sensibilización, esta capacidad de afrontar, esta capacidad de permitir que desarrolle competencias para su vida independiente y su autonomía, las personas con discapacidad, específicamente las mujeres, van a ser doblemente violentadas, ¿no? Otro de los factores que estuvimos viendo de acuerdo a la data es cómo la propia sociedad excluye a las personas con discapacidad. Vemos que a mayor porcentaje de mujeres que tienen dependencia económica y familiar, el alto porcentaje también de violencia hacia ellas. En ese sentido, es un llamado a reflexión a todos los entes del Estado y a los diversos gobiernos, ¿no?
a nivel nacional, que debemos de generar y propiciar espacios de participación de desarrollo a nivel económico y a nivel de formación educativa para que tengan esa oportunidad de tener una autonomía económica, sobre todo las mujeres con discapacidad. En el caso de mujeres violentadas también estamos viendo de que esa dependencia económica es porque los mismos medios o los servicios del Estado no propician o no generan espacios de participación de desarrollo económico. Al no tener las posibilidades educativas para poder tener formaciones técnicas, sus posibilidades de desarrollo económico son mínimas. Por tanto, tampoco existen programas de emprendimiento o de autogestión financiera que les permita generar estos ingresos y por ende salir del círculo de violencia, ¿no? Otro aspecto que está también contemplando aquí es el contemplar para el personal que está atendiendo a mujeres violentadas, ¿no?, el trabajo de prevención del síndrome de burnout. Usualmente no se prevé que el profesional especializado tenga este servicio o esta capacitación para no conllevar a un riesgo del síndrome de agotamiento laboral. Al no contemplar este aspecto, por supuesto que la calidad del servicio va a minorar, va a ser de una baja calidad. Eso también lo hemos recogido a través de investigación que se hizo en el proyecto Género y Discapacidad, tanto en la ciudad de Arequipa y Lima. Nos referían las personas que habían sido atendidas no solo en el centro de emergencia mujer, también en otros servicios, que la calidad del servicio que le daban los especialistas era pésima, no tenían un trato adecuado, no había una empatía de la vivencia que estaba atravesando la mujer violentada. Entonces, en ese sentido es importante contemplarse también este aspecto, ¿no? Asimismo, muchas de las personas que no acuden a los servicios es por el desconocimiento de las rutas de atención a mujeres violentadas, o que, por ejemplo, en zonas rurales o en zonas que están alejadas de la ciudad, no tienen acceso a acudir a los servicios del Centro de Emergencia Mujer, una por la accesibilidad, otra porque el personal, vuelvo a hacer énfasis aquí, no tiene la capacidad de manejo cuando se trata de una persona con discapacidad intelectual o psicosocial, ¿no?, para recoger la información. Eso no solamente en el caso del Centro de Emergencia Mujer, también hemos recogido información que la misma Policía Nacional no da crédito a la denuncia que hace una mujer con discapacidad intelectual o psicosocial. Entonces, esta es una doble vulneración que atraviesa la víctima de violencia para poder manifestar su testimonio de violencia y tener la garantía de ser protegida y no ser agredida, ¿no? Otro de los aspectos que hemos encontrado en esta investigación es que no solamente en el Centro de Emergencia Mujer no se contempla la tipología de discapacidad. Muchos operadores de justicia como la Fiscalía, el Poder Judicial, entre otras entidades territoriales que atienden a mujeres violentadas, tampoco cuentan los indicadores de discapacidad. Es por ello que no nos permite conocer cuáles son esas necesidades específicas para un mejor abordaje a mujeres violentadas en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, en este sentido, también exhortamos y hacemos un llamado a todos los que están presentes aquí, porque hay muchas personas que trabajan en diversas instancias del Estado, se contemplen estos indicadores a fin de poder tener mejor abordaje, mejor intervención y por ende sean estas contempladas dentro de las políticas públicas en nuestro país. Asimismo, dentro de las
casos que han sido investigados en el proyecto, nos hemos dado con la sorpresa de que los servicios, sobre todo en zonas rurales, no cuentan con personal especializado que pueda recoger este tipo de información y sobre todo que no cuentan con los recursos o las herramientas que puedan ellas tener acceso a la información. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso de mujeres con discapacidad visual, no tienen información que les permita acceder cuáles son las rutas a seguir para una denuncia y a qué instancias acudir. Asimismo, en el caso de los gobiernos locales y regionales, muchas de las personas que laboran en estos ámbitos no cuentan o no dominan el doble enfoque de género y discapacidad. Inclusive, dentro de las capacitaciones que se han venido desarrollando, nos hemos dado con la sorpresa que los propios funcionarios no cuentan ni siquiera con el dominio y el manejo de la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, menos de la Convención. Entonces, en ese sentido, también es importante hacer un llamado de que debemos estar alineados a las normativas que rigen en la actualidad, a fin de poder atender y garantizar su acceso pleno de las personas con discapacidad a los diversos servicios. También dentro de este ámbito hemos encontrado que los propios operadores de justicia no conocen o no tienen un manejo fino del rol o las funciones que tienen dentro de la línea de las rutas de atención. Entonces, en ese sentido tampoco no ayuda ni contribuye a que esta información pueda ser otorgada a cabalidad a las personas que van a ser acudidas o que van a ser atendidas en cada una de las instancias territoriales, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Un aplauso, por favor. Siguiendo en la línea de investigación, una investigadora que nos acompaña hoy es Esperanza Aide Villaforte Torres, licenciada en Educación, consultora de políticas de inclusión, de equidad de género y personas con discapacidad. Ella aborda la accesibilidad de las personas con discapacidad especialmente y es activista de la Mesa Discapacidad y Derechos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Perú y miembro de la Coalición Justicia Accesible. Le damos la bienvenida. Buenos días. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar a Teresa Emiliano y a su equipo, porque en efecto la información es muy relevante. Sin embargo, quisiera promover una reflexión respecto al contexto en el que se ha recopilado esta información. Si tenemos en cuenta que, digamos, los entornos violentos donde están las mujeres, sobre todo mujeres con discapacidad, aunque también hemos visto en la información que hay hombres, son producto de una normalización que es sociocultural, ¿no? O sea, se ha normalizado. Entonces, esas personas que están en ese entorno violento, digamos que han asumido que la vida es así, que eso es lo que les toca. Entonces, haber transpuesto esa normalización para presentar la denuncia es una situación sinceramente inusual, ¿no? O sea, lo que usualmente se da, lo que es usual es que las personas no es que no hace la denuncia solo porque no sabe la ruta, ¿no? Sino porque no identifica, no es plenamente consciente y no cree que hay una solución, que hay algo que puede cambiar
en lo que le está aconteciendo. Entonces el contexto, digamos que vulnera la posibilidad de que la mujer denuncie en un contexto regular, ¿no? En el caso de las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad en general, configura una doble vulnerabilidad, una barrera más alta, más estructural. Ahora, otro supuesto que es importante considerar en el tema de recolección de datos es qué va a pasar después de que yo presento la denuncia, ¿no? ¿Cuántos refugios hay adaptados para recibir, por ejemplo, niños con discapacidad que requieren cuidados porque convulsionan, porque tienen una discapacidad física severa, ¿no? Entonces, o adultos mayores que han adquirido una discapacidad y que después de denunciar, si regresan a su contexto, pueden, el riesgo de violencia, como nos ha mostrado Teresa en su exposición, es tan alto que a lo mejor empeora las cosas. O sea, tenemos que pensar en estos contextos, porque son estos contextos los que hacen que los datos, pese a que son relevantes, no pueden considerarse que son un reflejo de la realidad, porque si no hay refugios adaptados, si no hay respuesta, o sea, no hay respuesta para el rescate de estas personas, de este entorno de violencia, si no es escalable el rescate, porque si yo, por ejemplo, una mujer sin discapacidad, yo la derivo a un refugio sola o con sus hijos, ¿no? Yo en 8 meses la capacito y puedo insertarla a una posibilidad laboral, que puede ser un emprendimiento, que puede ser un puesto de trabajo. Pero en el caso de una mujer con discapacidad, y si su discapacidad es severa, es una mujer que no ha tenido acceso a educación, entonces yo no puedo pensar que en 8 meses yo rehabilito esa emocionalidad, rehabilito su capacidad de empleabilidad y la coloco en un espacio donde esa persona se adquiere independencia o inicia su estado de independencia. Esa no es la realidad de las mujeres con discapacidad y por tanto hay que pensar en cuál sería la respuesta. Entonces, si yo voy a ir a denunciar para que empeore mi situación, ¿denuncio o no denuncio? Sería que no denuncio, ¿no? Entonces, hay muchísimos obstáculos de entorno administrativo, político, social, cultural, que impiden que tengamos un contacto más fidedigno con la realidad de violencia, de múltiple vulnerabilidad con las mujeres con discapacidad y también los varones, porque no, o sea, en el caso de las mujeres hay una interseccionalidad entre su condición de persona con discapacidad y el género. El otro supuesto que es, bueno, en el que me ha hecho pensar la exposición de Teresa Riviano, es en el que si yo tengo una dependencia de mi agresor, ¿no? Tengo que cambiar esa dependencia porque mi agresor no me va a acompañar a presentar la denuncia, ¿no? Entonces yo tengo que cambiar esa dependencia. Es fácil, confiar en alguien que te ayude a hacer la denuncia. Es fácil, así en nuestros entornos sin discapacidad, es fácil. Yo admito que no, porque no hay posibilidades de que la persona
que está asustada, que tiene una emocionalidad dañada, piense que cualquiera la va a rescatar, ¿no? O sea, es todo un trabajo que tendría que pensar, porque o sea, yo no conozco que, por ejemplo, los centros de emergencia mujer desplacen visitantes itinerantes a un sitio donde haya denuncia, ¿no? O sea, uno tiene que llegar al centro de emergencia mujer, y lo mismo con las estrategias rurales, ¿no? Entonces, no existe, que yo conozca, puedo estar equivocada, pero no existe la posibilidad de que la montaña se desplace donde Mahoma, es al revés. Entonces, si no existe eso y tenemos un montón de mujeres prácticamente secuestradas en sus entornos, por un tema de accesibilidad, como el que nos mostraba Teresa en la figura, ¿no? Que no puede salir de su casa. Entonces, ¿qué podemos esperar del tema para hacer una denuncia, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un supuesto importante a considerar, porque si no hacemos algo para cambiar este contexto en el que ocurre la violencia, tenemos un montón de factores que favorecen no solo la violencia, sino el ocultamiento de esa violencia. Y lo último en lo que quiero reflexionar es que ante esta situación, la respuesta más, digamos que más cercana a rescatar a las mujeres, a los niños y niñas y a los adolescentes de la violencia, y también a los adultos mayores, es la vida independiente. Un concepto que en nuestra comunidad latinoamericana no pega porque de alguna forma se ha torcido y se piensa que vida independiente es hacer cosas sola, y la gente no piensa su vida en soledad, ¿no? O sea, algo así como que es un concepto como muy europeo. A mí una vez me hicieron una comparación con los pollos Kentucky, que tuvieron que darle un sabor un poco como más peruano para que la gente lo quiera comer. Y más o menos eso es lo que pasa con el concepto de vida independiente en la comunidad con discapacidad, y en la comunidad y los familiares de las personas con discapacidad. La vida independiente se entiende mal. Entonces hay una necesidad de reparar esa percepción para que se entienda como debe ser, que es que la persona pueda primero ejercer su derecho a autodeterminar qué quiere hacer con su vida, cómo lo quiere hacer, y en segundo lugar su derecho a trabajar por su felicidad con recursos que reduzcan la experiencia inadecuada entre su deficiencia y el entorno. Eso sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Ahora tenemos con nosotros a Renata Obregario Casarte. Ella es abogada, magíster en Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, docente ordinaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, autora de diversos artículos, entre estos el denominado Modelo Social, la Discapacidad y Derecho Penal, las aproximaciones al ordenamiento jurídico peruano, así como también de investigaciones siempre relacionadas con el derecho constitucional. Le damos la bienvenida a Renata como aplauso. Buenos días. Muchas gracias al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por la invitación. Yo quería empezar rescatando lo positivo de tener un espacio como este, en donde se empiecen a visibilizar las cifras que cruzan justamente la variable de discapacidad y género,
Creo que durante mucho tiempo se han extrañado esas cifras. Quienes trabajamos en el tema de discapacidad hemos tenido muchas dificultades para saber cómo está incidiendo la violencia en este colectivo, y entonces me parece que este es un primer paso de muchos que se tienen que dar, pero que me parece altamente positivo. Yo quería, bueno, ya varias de las cosas que pensaba decir se han dicho. Quería focalizarme en dos cuestiones que me han parecido particularmente importantes y a partir de ahí plantear algunos retos en este camino que tiene que seguirse para poder configurar y caracterizar adecuadamente la violencia de las personas con discapacidad. Y lo primero es entender que la discapacidad, que esta relación entre la violencia y la discapacidad tiene que ver con la vulnerabilidad que la discapacidad genera. No porque la persona con discapacidad sea vulnerable, o sea más débil, o sea menos persona. Ya en las presentaciones se ha planteado que el modelo social de la discapacidad está planteando que la discapacidad la origina la sociedad. Justamente una sociedad que no se adapta es la que hace que las personas tengan una serie de barreras y exclusiones para acceder a derechos. Esas exclusiones son vulnerabilidad. Entonces, tenemos que partir de la premisa, me parece a mí, de que la discapacidad es una vulnerabilidad muy fuerte para la violencia, y eso me parece particularmente relevante porque creo que en algunos casos incluso está pesando más la discapacidad que el género o el sexo al momento de caracterizar la violencia. Y eso es lo primero a lo que yo me quería referir. Y es que cuando se ven las brechas, las cifras de violencia hombre-mujer, las cifras marcan 85% en el caso de mujeres sin discapacidad, 74% en el caso de mujeres con discapacidad, 15% en el caso de hombres sin discapacidad y 26% en el caso de hombres con discapacidad. Es cierto, se mantiene una prevalencia de que la mujer con discapacidad sufre más violencia que el hombre con discapacidad, como ocurre con las mujeres sin discapacidad, pero a mí se me parece importante contrastar un 15% de hombres sin discapacidad versus un 26% de hombres con discapacidad. Estamos hablando de un 11% más de incidencia de violencia en hombres con discapacidad. Y ese dato me parece que es importante porque pareciera ser, no tenemos todavía suficientes cifras, pero pareciera ser que acá la discapacidad está jugando un rol más fundamental que el sexo, incluso a efectos de caracterizar la violencia. Y eso puede tener que ver con el segundo aspecto al que yo me quería referir, que tiene que ver con quiénes son los agresores. Mayoritariamente, según las cifras que hemos visto, son familiares, o exparejas o parejas. Pero creo que en línea con un análisis de discapacidad, como ya se ha planteado acá también, hay que escarbar un poco más y ver quiénes son esos agresores en realidad, qué funciones cumplen. Probablemente son asistentes personales, probablemente cumplen este rol de cuidadores que se suele utilizar. A mí el término no me gusta mucho, pero creo que es un término que se entiende bien. Son las personas de confianza muchas veces. Son las personas que se encargan de que una persona con discapacidad, desde cosas tan básicas como pueda comer o puede ir al baño, o pueden ser personas que, como señalaba Esperanza, son las personas de confianza en quien la persona con discapacidad se apoya para tomar decisiones. Esa relación, que tiene que ver con una situación de dependencia, puede no necesariamente estar tan fuerte vinculada al sexo o género como a la discapacidad en sí misma. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuáles son, qué rol cumplen estos agresores en la vida de las personas con discapacidad, para a partir de allí también pensar cuáles son las medidas adecuadas para responder a esa violencia. En línea con lo que señalaba Esperanza, ¿cuál es la medida de protección adecuada para una persona cuyo agresor es el cuidador? ¿Cómo hacemos para sacar a la persona con discapacidad del entorno violento si nadie va a reemplazar ese rol de cuidado y confianza, que no es solamente de cuidado, es cuidado y confianza, e incluso aunque sea un agresor, que se tiene con esa persona? ¿Qué medida de protección sería adecuada allí? Probablemente ninguna. Entonces, si no se entienden esas relaciones que se tejen al interior de la dinámica de vida de una persona con discapacidad, no se pueden pensar en respuestas idóneas para, desde prevenir, pero también para combatir esa
esos actos de violencia. En ese sentido, entonces, como decía, me parece que la caracterización de la violencia en el caso de las personas con discapacidad debe mirar más allá del sexo y género y empezar a pensar también en el tipo de discapacidad. A mí me parecería muy útil saber de estas 2.369, me parece, personas con discapacidad que han acudido a los SEM, qué tipo de discapacidades presentan, no solamente por el dato estadístico, sino porque en función al tipo de discapacidad que presenten, yo puedo, en un primer momento, pensar qué tipos de medidas de accesibilidad y ajustes esas personas requieren. Pero no solamente me debería quedar en el tipo de discapacidad, que es como un primer diagnóstico general, sino que luego tendría que entrar a mirar cuál es el tipo de dependencia que esa persona pueda tener en relación con otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona con discapacidad intelectual que ha sido empoderada en el ejercicio de sus derechos desde la niñez a una persona con discapacidad intelectual que en su entorno familiar no pasó por ese proceso de empoderamiento, no ha acudido al sistema educativo y entonces tampoco tiene una autoconciencia de cuáles son sus derechos. Eso también me hace pensar en lo que se mencionó acá sobre los tipos de violencia. Yo no sé si la violencia psicológica, que es la que tenía el índice más bajo, es tan fácil de ser autopercibida por todos, ¿no? Probablemente la violencia sexual es más clara. La violencia psicológica en general es muy sutil. Y puede ser que si yo tengo una relación en la que dependo completamente de una persona, entonces hasta me sienta culpable y entonces no perciba un maltrato como una violencia psicológica. Por lo tanto, también es necesario entrar a desmenuzar un poco más cuál es el nivel de relación más allá del tipo de discapacidad que esa persona tiene y cuál es el nivel de empoderamiento, autonomía y agencia que la persona tiene, a efectos también de poder mirar cómo se configura o cómo se autopercibe ese acto de violencia. Y entonces, a partir de eso, creo que algunos de los retos que se pueden plantear hacia adelante tienen que ver con afinar más estas variables para el recojo de la información, poder enriquecer mucho más esa data de las personas con discapacidad que van a presentar algún tipo de denuncia al SEM. En general, yo creo que cuando se habla de medidas que estén orientadas a personas con discapacidad hay que pensar en tres grandes garantías. En primer lugar, las medidas de accesibilidad. En segundo lugar, las medidas de ajustes razonables, es decir, puede ser que la persona la medida de accesibilidad general no le sirva, tiene algún tipo de discapacidad muy específico y entonces requiere una medida totalmente ad hoc, individualizada para esa persona. Ese tipo de medidas también tienen que estar disponibles para las personas con discapacidad. Pienso, por ejemplo, me voy a referir a los hogares en un ratito, pero ¿qué hacemos con una persona, con una mujer con discapacidad, por ejemplo, que es absolutamente introvertida y que sacarla de su espacio o su entorno familiar le va a generar una situación de estrés que podría ser disparador de alguna situación adicional? ¿Cómo puedo yo trasladarla a una casa de refugio, sacándola de un entorno que podría ser un entorno hostil, de acuerdo, pero es su entorno, ¿no? Entonces necesito alguna medida adicional. ¿Qué pasa si esa persona tiene a otra persona que es de entera confianza y quiere estar con esa otra persona? Y finalmente, medidas de reconocimiento de capacidad jurídica. ¿Qué está pasando con las personas con discapacidad psicosocial que van a presentar denuncias? ¿Cuáles son los protocolos de atención? Quienes trabajamos con personas con discapacidad psicosocial, y me acuerdo cuando yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, nos capacitaban así los psicólogos y nos decían, puede ser que a una persona con discapacidad psicosocial que viene a hablar con uno, le cuente una historia que a alguien le parezca inverosímil. Pero eso no quiere decir que la persona no tenga un problema. Eso quiere decir que de repente la persona no está encontrando la manera adecuada de comunicar el problema que tiene. Pero nosotros no deberíamos automáticamente decir, no se le entiende y se acabó. Entonces, y es bien complicado, o sea, esto que estoy planteando no es algo sencillo, no se supera tan solo con buena voluntad tampoco.
Entonces, ¿qué protocolos estamos teniendo para atender a mujeres y hombres que tengan discapacidad intelectual o que tengan discapacidad psicosocial? Lo que plantea Esperanza también, ¿cómo llegar a quienes no llegan? ¿Cómo hacer que estos espacios de denuncia estén al alcance de todas las personas? Un gran problema que tienen las personas con discapacidad en este país, que no tiene que ver con la violencia, es la falta de entornos accesibles. Si una persona con discapacidad para ir a hacer una denuncia tiene que tomar un taxi, no va a llegar. Si una persona con discapacidad tiene que atravesar 10 cuadras que no tienen rampas, no va a llegar. Y estoy solamente hablando de personas en silla de ruedas. La cosa podría tener matices si es que hablamos de otras discapacidades. Entonces, si mi ciudad no es accesible, las personas no van a llegar a los centros de denuncia. Entonces, como plantea Esperanza, hay que ver la manera de acercarse a los entornos de personas con discapacidad. Finalmente, todo este sistema que complementa la denuncia, ¿no? Los hogares como respuesta para salir del entorno, pero también el sistema judicial, que al final del día es lo que todos esperamos que nos resuelva el problema, aunque a veces yo creo que le ponemos demasiada fe al derecho, pero es necesario que esas dos medidas complementarias también estén adaptadas y adecuadas desde un enfoque de discapacidad. Es necesario que en estas casas refugio se reciban personas con discapacidad, que se cuente con las instalaciones y el personal necesario para atender las particulares necesidades de esas personas con discapacidad. Lo mismo en el Poder Judicial. Es necesario que los procesos de denuncia por actos de violencia sean accesibles. Nosotros hemos tenido casos en donde la persona denuncia a su agresor, la persona es ciega, denuncia al agresor, sigue viviendo en la casa del agresor. ¿A dónde llega la notificación de la denuncia? Al domicilio en el que convive con el agresor. ¿Quién recibe entonces la notificación? El agresor. ¿Quién esconde la notificación? El agresor. Entonces la persona queda absolutamente desprotegida. Es necesario entonces también que el sistema de justicia se adapte. El Poder Judicial aprobó el año pasado un protocolo para tramitar y adaptar casos en los que estén involucradas personas con discapacidad, pero me parece que en los casos de violencia, por la urgencia, por la especificidad de la materia, por el riesgo que se presenta, es necesario ponerle un poquito más de punche a esa necesidad de adaptación. Muchas gracias. Gracias, Renata. Ahora tenemos con nosotros a Graciela Orochi Merma. Ella es abogada con estudios de maestría en Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica, postítulo en Derechos Fundamentales y Derecho Procesal Constitucional en la misma universidad. Ha sido fiscal adjunta en la Fiscalía Provincial de Familia de San Juan de Lurigancho y actualmente es comisionada en el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Le damos la bienvenida. Buenos días. A ver, no les voy a contar lo que ya todos nosotros sabemos, que las personas con discapacidad viven en condiciones de exclusión, en distintos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, laboral, académico, entre muchos otros. A partir de las cifras que ha elaborado el Ministerio de la Mujer y que necesita Teresa por el trabajo, hemos querido dibujar el perfil de una persona con discapacidad que acude a los servicios, a denunciar violencia en los servicios de los centros de emergencia mujer. Y son personas, primero, como ya lo han dicho, Renata, lo ha dicho Esperanza, también Elizabeth, que son personas que han sorteado barreras físicas en el tema de la accesibilidad, han sorteado barreras actitudinales, eventualmente cuentan con apoyos, alguien los ha tenido que llevar, alguien los ha ayudado para eso. Son personas empoderadas también, son personas que conocen que en los centros de emergencia mujer tienen las situaciones de violencia. Entonces, tenemos un grueso grupo de personas con discapacidad que sí acuden, sorteando barreras, pero acuden a denunciar hechos de violencia. Pero estas representan el 1.3% del universo que va a denunciar los hechos de violencia.
cuando en nuestro país la población con discapacidad representa el 10% y un poquito más, nos hace pensar, uno, ¿será que en la población con discapacidad se presenta menos violencia? ¿O será a lo mejor que en la población con discapacidad hay una cifra oculta? Hay un grueso de población con discapacidad que no está acudiendo. Entonces, a partir de ahí nosotros dibujamos eso, que los que van son los que han sorteado las barreras, pero los que no van son los que no han sorteado las barreras, primero las barreras físicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de barreras físicas, vamos a hablar en principio de personas que han logrado, personas con discapacidad que han logrado sortear las barreras físicas, probablemente sean personas con discapacidad física o discapacidades sensoriales. Y las que no han podido, las que no han podido sortear las barreras, las barreras físicas probablemente sean las de discapacidades físicas y sensoriales. ¿Qué nos dice el ENEDIS del 2012? ¿Cuál es el medio de transporte de las personas con discapacidad? El principal, 54% se traslada a pie como principal medio de movilización. Y el 29% utiliza el taxi. Y ahora, pensemos en los taxis, no todos están en condiciones de poner una silla de ruedas dentro de un taxi. Y si es que acaso quieren llevar a alguien con una silla de ruedas, porque hay que mover, hay que pagar el carro, hay que ayudarle y todo. Ok, ya, lo quiero hacer. No le voy a cobrar, le voy a cobrar igual que a mis demás pasajeros, probablemente le cobre un poco más, ¿no? Entonces ahí entendamos que las personas que se van a trasladar hasta el centro de emergencia mujer tienen que sortear una serie de barreras bastante intensas. El segundo grupo que hablábamos de las barreras son las barreras actitudinales, que a veces no pueden sortear porque no acuden a los centros de emergencia mujer. Algunas personas, algunos tenemos profesionales en los centros de emergencia mujer capacitados, que tienen un adecuado trato a las personas con discapacidad, que siguen este protocolo que tienen interinstitucional con las comisarías que tienen, donde hay lineamientos específicos del trato a las personas con discapacidad. Podemos encontrar personas con algunos tipos de discapacidades que sí van a encontrar, no van a encontrar estas barreras actitudinales. Por ejemplo, las personas con discapacidad física, ok, lo van a ayudar, le van a explicar, no va a encontrar barreras actitudinales que no puedan ser superadas. Pero ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad mental o sensorial todavía subsisten barreras actitudinales donde el funcionario se va a preguntar a sí mismo, ¿le creo o no le creo? ¿Será verdad lo que está diciendo o no? Hay un cuestionamiento interno respecto a la credibilidad. Otra de las barreras de las que hablamos, de las personas que no van, y esto Renata lo ha explicado muy bien, es el tema de la dependencia, ¿no? Hay personas que cuentan con apoyos y apoyos adecuados, que si sufren una situación de violencia les van a ayudar, les van a llevar al centro de emergencia mujer. Pero hay personas que no cuentan con apoyos adecuados porque cuando el apoyo es parte del entorno inmediato y la situación de violencia se da en el entorno inmediato, entonces probablemente no lo van a ayudar, no lo van a llevar al centro de emergencia mujer para que denuncie una situación de violencia que ese mismo apoyo está provocando. En esto quiero resaltar las cifras de las... Renata lo explicó muy bien y yo no tengo más que agregar en el tema de la dependencia, pero quiero hacer un plus acá. El tema de la dependencia económica. El 79% de las personas con discapacidad, y también están en las cifras que nos mostró Teresa, son personas que no trabajan porque no están dentro de la TEA o porque no tienen trabajo, que es lo que lo están buscando. Entonces, eso nos lleva a pensar que este 79%, ese 80% de personas, 8 de 10, están en situación de dependencia frente a sus familiares. Este entorno de dependencia nos puede generar distintos tipos de violencia, como el tema de la violencia física, el tema de la violencia psicológica, ¿no? Entonces, el tema de la dependencia es un poco más intenso porque a diferencia y estoy hablando de dependencia económica porque a diferencia de las personas sin discapacidad,
donde la situación de dependencia económica puede superarse o puede ser temporal. En el tema de las personas con discapacidad, la dependencia económica probablemente no se pueda superar tan fácilmente. Probablemente la situación de la condición de discapacidad se vaya deteriorando con el tiempo y la dependencia se vaya haciendo mucho más profunda. Después, otra de las barreras que no es fácil superar es el tema del empoderamiento. Y esto me lo voy a saltar porque primero quiero entrar a la cifra de niños. Nos señalaban las cifras que nos explicaba Teresa que en el tema de los niños con y sin discapacidad el nivel de violencia más o menos es el mismo, con una pequeña diferencia en el tema de la violencia psicológica. Sin embargo, esto otra vez nos hace pensar que hay una cifra oculta en los casos de violencia contra niños con discapacidad que no están denunciados, que no están registrados, que no están estudiados en los centros de emergencia mujer. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2012 la OMS publicó un estudio donde nos dice que los niños con discapacidad en general sufren violencia 4 veces más que los niños sin discapacidad. En el tema de la violencia física es 3.6% mayor, en el tema de la violencia sexual es 2.9% mayor. Cuando la discapacidad, cualquier discapacidad además está acompañado de un trastorno mental o un menoscabo intelectual, la violencia sexual se presenta 4.6 veces más respecto a quienes no lo presentan. Entonces, insisto, ¿no? Hay todavía dentro de las personas que acuden a denunciar situaciones de violencia contra niños y niñas con discapacidad o los mismos niños, todavía hay un grueso de población, un grueso de violencia que no está siendo atendido. Ahora, en el tema de niños, quiero resaltar una cosa, una cifra que también lo dijo Teresa en la exposición, que son los niños que no acuden, que no están insertados en el sistema educativo. La brecha es más o menos del 88% de niños que no acceden a la educación, en niños con discapacidad. ¿Dónde están estos niños? Están encerrados probablemente, ¿no? O están siendo maltratados. Si no acceden a la educación, probablemente también no estén accediendo a la salud. Son niños que cuando crezcan van a ser altamente dependientes y por no tener conocimientos del manejo de estos sistemas educativos no van a saber qué es una línea 100, no van a saber qué es un centro de emergencia mujer, no van a conocer sus derechos, no van a estar en capacidad de poder reclamar sus derechos. Entonces, esta también es una barrera que tiene que ser superada. En conclusión, tenemos dos tipos de personas con discapacidad que presentan dos grupos de personas con discapacidad víctimas de violencia, pero ambas presentan características distintas. Las personas que acuden a los servicios de los centros de emergencia mujer tienen determinadas características y son los que están registrados, cuyos datos nosotros hemos visto. Teresa nos lo ha explicado de manera muy detallada. Pero hay otro grueso de población oculta con discapacidad de la que conocemos poco y necesitamos conocer, necesitamos afinar esta data, esta búsqueda de información para poder ser más precisos, para poder entender esta otra violencia que todavía no está siendo estudiada. La segunda conclusión es que en el tema de los niños, hay niños que se encuentran en condición de dependencia. Renata nos explicaba la situación de dependencia de las personas con discapacidad en general, de la pareja, ¿no? Cuando el agresor es la pareja la que regresa al hogar. Pero también los niños son mucho más dependientes, ¿no? Y bueno, finalmente me queda un minuto. A la Defensoría del Pueblo le gusta hacer recomendaciones y no voy a dejar de pasar la oportunidad para hacerlo. Primero, el tema de identificar las características, el tipo de discapacidad, ya lo dijeron todos ellos, y la intensidad de la dependencia. Segundo, crear un sistema de servicios que sean más cercanos. Renata, Esperanza nos hablaron de eso. Sabemos, por ejemplo, que los SAUS, los servicios de atención a urgencia, lo hacen para casos que requieran urgencia. ¿Por qué no crear un servicio similar para la situación de personas con discapacidad? Con protocolos adecuados diseñados para la atención de personas con discapacidad y profesionales especializados en ese tema. Trabajar con la sociedad para el tema de la concientización. Es posible
posible que 88% de niños estén escondidos y que no estén yendo a los colegios. Brindar a las personas con discapacidad herramientas más sencillas. La línea sirve, los centros de emergencia sirven, funcionan, los SAO funcionan, pero ¿qué tal si tenemos herramientas mucho más sencillas? Refinar, cambiar el marco normativo para poder incluir estas normas que Renata nos hablaba, y la creación de redes de apoyo para los familiares que tienen que cuidar personas con discapacidad. A veces ven truncado su proyecto de vida y eso hace que esa frustración muchas veces se desemboque en la persona, en maltratos hacia la persona con discapacidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas, además por sus interesantes comentarios, por el cumplido de tiempo que les habíamos planteado. Creo que la reflexión ha sido muy interesante desde la perspectiva del panel, porque ustedes han podido notar cómo es que a partir de la experiencia de cada una de ellas han confluido en algunos elementos que son importantes resaltar. Creo que es importante resaltar esto que Renata señaló hace un momento, ¿no? La importancia de generar información que aborde la interseccionalidad, ¿no? de género, de discapacidad, inclusive se ha podido ver también de adultos mayores, ¿no? El caso de los hombres, adultos mayores, cómo se incrementa la denuncia en la medida que aumenta la edad. Esto es importante, lo resaltaba al inicio como un tema de avanzar en la generación de información, pero también a partir de lo que nos decía Esperanza y digamos, concluía la opinión de Renata, en el sentido de que sí, pues es cierto, ¿no? Lo mencionaba Teresa al inicio, esta es información derivada de los centros de emergencia mujer, de un registro administrativo, ¿no? Con las limitaciones que se tienen, porque en realidad en base a esto uno no puede generalizar, ¿no es cierto?, sobre la situación de la violencia contra las personas con discapacidad. Y es cierto entonces que la realidad de la violencia contra las personas con discapacidad seguramente es mayor, que existe esto que se señalaba de la cifra oculta, ¿no? Y precisamente un reto del Estado será en lo que Manuel la frase de Renata, en llegar a aquellos que no llegan, ¿no?, a los servicios. Pero también es importante resaltar que sí, pues los datos evidencian que seguramente esta interseccionalidad es importante, pero en la interseccionalidad parece que la discapacidad es la condición principal de vulnerabilidad, ¿no?, que genera violencia. Y en esa lógica, creo que la recomendación común de este panel, a la cual me uno, ya lo hemos conversado antes con Teresa, es que sí, es necesario en los centros de emergencia mujer afinar la información, ¿no? Los tipos de deficiencia vinculada a la discapacidad, la tipología de la violencia psicológica, decíamos, ¿no? Es muy particular que padres y madres sean uno de los principales agresores de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y seguramente en el tema de género tiene que ver con algún paradigma de dominación, pero en el caso de las personas con discapacidad seguramente hay otras explicaciones que tienen que ver con los estereotipos, los prejuicios que se tienen sobre la persona con discapacidad, y seguramente también el tema de la tipología de dependencia. Entonces hay seguramente que afinar esta información de los centros de emergencia mujer para que nos dé mayores datos útiles para la investigación y para la política pública. Y precisamente hablando de la política pública, quiero resaltar lo que han mencionado también nuestros panelistas, ¿no? Elizabeth nos decía que ha encontrado una relación entre los datos y las investigaciones que ha venido realizando José, ¿no? Especialmente mencionando el poco conocimiento, la poca capacidad del personal operativo, ¿no?, sobre el conocimiento de la ley, cómo abordar el tema de la discapacidad, inclusive el conocimiento de la legislación, ¿no?, y que afecta particularmente a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Pero Esperanza, Renata y Graciela nos decían hay que mirar un poco más allá, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando para el reto para la política pública está en
comprender las relaciones de vida de la persona con discapacidad, ¿no? Y a partir de esa comprensión poder dirigir las intervenciones estatales y tener una respuesta de protección que no solamente responda a la accesibilidad, a los ajustes razonables, ¿no? Sino que también, se preguntaba Esperanza en el tema de los albergues, ¿no? La residencia, la atención que reciben las víctimas de violencia, particularmente las personas con discapacidad, y obviamente el reto está, como lo mencionaba al inicio, cómo hacer también para que la persona con discapacidad pueda acudir a los centros de emergencia mujer y hacer las denuncias, especialmente aquellos que hoy no están llegando, ¿no? Entonces, sin duda, muy interesante toda la intervención. Ahora sí tenemos una serie de preguntas. Vamos a empezar con Teresa, ¿sí? Teresa, no llegando a preguntas, te voy a pasar. Bien, acá tengo una pregunta que señala ¿qué se debe hacer cuando en una comisaría no te quieren aceptar una denuncia por violencia psicológica? ¿A dónde acudir? Bien, la ley 30364 ha señalado que una forma de violencia es la violencia psicológica y que todas las comisarías tendrían que aceptar las denuncias por este tipo. No obstante, en el caso de un incumplimiento de esta función, la comisaría es el único servicio que está disponible. Están los juzgados, están los centros de emergencia mujer, hay centros de emergencia mujer en comisarías, quienes pueden recibir la denuncia, está la línea 100 también, a quien pueden hacer la consulta y preguntarle en dónde se encuentra el centro de emergencia mujer más cercano, y si se trata de una situación de alto riesgo, pueden hacer contacto entre la línea 100 con el servicio de atención de urgencia para que hagan una visita a esta persona, ¿no? Es importante destacar que además existe la Defensoría del Pueblo, en donde se pueden poner las quejas en el caso que existan comisarías o funcionarios que no estén cumpliendo sus funciones según lo establecido en la ley 30364. Luis Alberto Sánchez, del Centro de Emergencia Mujer San Juan del Lurigancho, pregunta: ¿las personas con discapacidad que ejercen violencia tienen programas de ayuda o terapias? Bien, el ejercicio de la violencia lo puede ejercer cualquier persona de cualquier sexo, lo puede ejercer una persona con discapacidad o sin discapacidad. No obstante, estimo que como se trata de una relación de poder, el ejercicio de una persona con discapacidad de la violencia debe ser minoritario, ¿no? O sea que al menos yo no lo he visto mucho entre las estadísticas. No obstante, creo de que cualquier situación que requiera una atención de la salud mental tiene que atenderse a través de los servicios de salud, y ya se cuenta con los centros de salud comunitarios en donde se abordan este tipo de problemáticas específicas que están vinculadas al ejercicio de la violencia, ya sea como persona que está afectada por la violencia o como persona que pueda estar ejerciendo la violencia. Aquí hay otra pregunta de Tina Verástegui Castillo Linaví. Si un niño o una niña con discapacidad se le estimula para agredir, ¿sería una violencia? Sí, efectivamente es una situación de violencia en la medida que se le está socializando para ejercer la violencia, lo cual afectaría sus capacidades para socializarse, para relacionarse con otros niños y niñas, y nosotros somos seres sociales que necesitamos del apoyo, necesitamos de las redes familiares, ¿no? Y socializar a alguien para que ejerza la violencia
es si pues efectivamente una manera inadecuada de formar este niño, esta niña, y la familia tiene por finalidad entre sus funciones socializar, nutrir, educar, formar. Acá hay otra pregunta que señala esto de Maribú Ochoa de Olac. Perú, según su ponencia, se muestran cifras elevadas de violencia por parte de las familias. ¿Qué medidas de protección se están ejecutando en torno a las familias a través del Ministerio de la Mujer para reducir la cifra? Bien, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y todo el conjunto del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, además de la provisión de servicio de atención para las personas que ya han sido afectadas, realizan un conjunto de medidas preventivas que tienen que ver con el desarrollo de capacidades de los operadores y operadoras, acciones de prevención con la comunidad educativa, especialmente con docentes, con padres y madres de familia, hacen acciones de comunicación para transmitir mensajes en contra a este conjunto de estereotipos que toleran la violencia desde el observatorio, y en lo que nos compete a nuestras funciones y competencias. Lo que hacemos es generar información para llamar a la reflexión sobre esta problemática, ¿no? Yo le invito a que de repente se acerque o revise la información que tiene el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que tiene una importante estrategia de prevención y trabajo con la comunidad, en donde de repente ahí pueda detallar un poco más el trabajo específico que se hace con niños, con niñas, con las escuelas y con la comunidad. Carmen Elena Zavala Thompson, ella señala: la falta de un integrante del lenguaje de señas en la actividad de hoy limita el acceso de esta población a la información. Psicoanálisis y el MIN son un ejemplo, ¿cómo los demás lo van a seguir? Sí, efectivamente lo que señala tiene mucha razón. Nosotros hemos estado haciendo la coordinación para contar con un traductor para el lenguaje de señas. Sin embargo, las pocas personas disponibles que hacen ese trabajo, ahorita una se encuentra en la atención al público y la otra se encuentra en otro evento. Entonces, no hemos podido disponer con esta persona. No obstante, hemos quedado en que el vídeo va a ser editado y va a tener esta traducción al lenguaje de señas, y también va a tener los subtítulos, ¿no? Sí, es muy importante esta precisión. Sin embargo, la implementación de la perspectiva de discapacidad a veces exige ajustes razonables que están a veces limitados, ¿no?, por la disposición. Es una incorporación de esta perspectiva de manera progresiva, ¿no?, que se está haciendo en la medida que los recursos están disponibles. Dice, ¿qué es lo que está haciendo el Estado con respecto a la población de personas con discapacidad? ¿Cuántas casas de refugio existen a nivel nacional? Bien, como yo lo he mencionado, las casas de refugio para personas con discapacidad en específico, que entiendo que no existen, son casas de refugios en general. Hay casas de refugio que ya están a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene una configuración especial, bueno, y seguramente que de manera progresiva van a ir incorporando la perspectiva de discapacidad en lo que corresponde al observatorio y lo que me compete en función a nuestras responsabilidades. Estamos generando información y conocimiento sobre este tema, ¿no? Y en lo que se refiere a los servicios, de repente los otros integrantes, especialmente con nadie, nos podrían dar una idea de qué servicios específicos y se está contando al respecto. Ana María Ríos, de la Universidad César Vallejo de Trujillo, dice: ¿usted considera que la brecha del porcentaje de personas con y sin discapacidad que muestra el informe multisectorial al 2009 realizado por el INDEI reflejan datos correctos, toda vez que la información que usted nos mostró son diferentes y que realmente al parecer sí reflejan la realidad? Bien, habría que señalar lo siguiente, de que son fuentes de información diferentes y que tienen un manejo, bueno, y que tienen un tratamiento diferente. Una encuesta, un censo, un censo puede generalizarse a la población. Lo que yo les he mostrado son registros administrativos que se generalizan estrictamente a la realidad de las personas que acuden
a los centros de emergencia mujer, ¿no? Es por eso que el tratamiento tiene que ser diferente y sí, efectivamente que van a haber diferencias como lo acaba de señalar, y eso no quiere decir de que la información de una fuente y de la otra no sea confiable. Liliana, Teres, Yolanda, de la Federación de Mujeres Artesanas con Discapacidad, señala qué podemos hacer para que la sociedad y las autoridades nos respeten. Si vamos a CONAIS y pedimos que nos apoyen y nos dicen que no pueden, ¿a dónde vamos a ir? Nos sentimos maltratadas. Bueno, de repente esto lo responde el representante de CONAIS, y bueno, y decirles que desde las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia, estamos haciendo los esfuerzos por incorporar el enfoque de discapacidad, ¿no? Y sí, efectivamente se puede decir que es un esfuerzo todavía pequeño en relación a tantos años de postergación, en relación a la magnitud de la problemática, pero tienen que tener la certeza de que sí estamos haciendo algo, que nos interesa este tema, porque, como ya se mencionó, la discapacidad forma parte de la vida de todas las personas, forma parte de la sociedad. Hay un 10% de personas con discapacidad y bueno, que está clarísimo que las normas y diferentes protocolos, por ejemplo, el Poder Judicial ya tiene un protocolo para incluir el enfoque con discapacidad. Hay avances, se está haciendo algo y bueno, y creo que hay que seguir empujando para que esto mejore. Augusto Alegre Salas, él señala que se plantea constantemente la vida independiente, pero lamentablemente CONAIS no apoya las instituciones artesanas. Esta es una muestra de violencia. Entonces, ¿cómo tendrían vida independiente si no se les apoya? Bueno, no entendí bien, de repente aquí nos podrías ayudar. Bueno, hay que tener en cuenta que la autonomía, que la vida independiente no es responsabilidad únicamente de una institución, sino es responsabilidad de todo un conglomerado, de las redes familiares, de las redes comunitarias y del mismo sistema económico y social que tenemos que transformar para que sea inclusivo para todas las edades e inclusivo para todas las personas que tienen diferencias funcionales, ¿no? Y este es un trabajo que no solamente el Estado tiene que emprender, sino que toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque se trata de condiciones estructurales que ya comenzamos a reconocer, pero que su transformación seguramente no es inmediata. Bueno, y acá ya las últimas, Jenny Romero señala, si bien es cierto que el SENA acude a una denuncia interpuesta por los ciudadanos, pero hay algo importante y lo que se ve en el campo, que no son atendidas inmediatamente y oportunamente, la justicia traslada en estos casos. ¿Qué políticas públicas se están creando para salvaguardar la protección oportuna? La ley 3364 tiene dos ámbitos, un ámbito de tutela y de protección y un ámbito de sanción. A diferencia de la ley anterior y también de acuerdo a las últimas modificaciones, en caso de que exista un caso de riesgo severo, las medidas de protección se dan en 24 horas. ¿Ya? Y ustedes van a ver que en la ficha de valoración de riesgo, la discapacidad es una vulnerabilidad que incrementa el puntaje en la calificación del riesgo. Y en el caso que fuera calificada como moderada, el tiempo de espera de las medidas de protección es de 48 horas. Ha habido un cambio importante en la administración de justicia. Si bien es cierto que siguen habiendo barreras, hay que reconocer que el Poder Judicial ha incorporado ya un protocolo que hace más accesible la justicia para las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad pueden recurrir de frente a un juzgado para recibir esa atención y el Poder Judicial a través de sus juzgados tiene ya los mecanismos para incorporar esos ajustes razonables y hacer accesible esa atención a las personas con discapacidad. Y Yolanda Barreto, la última, ¿por qué las personas que no tienen con discapacidad insultan, agreden, maltratan
a pesar de que tienen estudios superiores, bueno, es porque no se comprende la discapacidad, es porque todavía tenemos una cultura de violencia que es justamente lo que tenemos que transformar. Muchas gracias. ¿Vamos a terminar? Sí. Perfecto, a ver. No, hasta que le alcanzamos el micrófono, por favor. Gracias, muy buenos días por el micro, que viene a ser una especie de ajuste razonable que me faltaba. No, yo solamente quería hacer una preguntita. ¿Qué sentido le, y lo hice por ejemplo, qué sentido le dan ustedes a la relación de poder, ya que tanto y tanto es la relación de poder, entre dos personas con discapacidad, porque hay parejas de personas con discapacidad, si por ejemplo ninguna de ellas trabaja? Acá yo veo que no se ha hablado mucho de lo económico, en la dimensión que lo económico sí tiene, la importancia que lo económico tiene en las relaciones. Bueno, yo lo digo como sociólogo, ¿no? Me interesa mucho el comentario desde ese punto de vista. Gracias. Ok, añadimos la pregunta entonces. ¿Su nombre es, perdón? Luis Hernández. Pero para continuar con el orden de las intervenciones, entonces ya bueno, palabra a Elizabeth Caballero. Bueno, aquí hay dos preguntas que nos formulan. Daisy Acosta Quispe de la UPC pregunta: ¿cómo difundir las rutas de atención en diferentes idiomas y sistemas? Y qué alianzas estratégicas existen. Bueno, en primer lugar, difundir nosotros conociéndola, para poder de esa manera difundirla en nuestro entorno laboral, familiar y de amistades, ¿no? Los círculos en los que nosotros nos desenvolvemos. Por otro lado, contando con formatos accesibles, sobre todo a personas con discapacidad, como bien aquella manifiesta en el sistema Braille, puede ser también en formatos de pictográficos para personas con discapacidad intelectual o personas analfabetas puedan tener esta información de fácil comprensión y con un lenguaje sencillo, ¿no? También a través de videos o GIFs que ahora muchos se utilizan en las redes sociales, de esta manera poder llegar o tener el alcance hacia toda la población, ¿no? Y también en otros idiomas, por ejemplo, para la comunidad quechua hablante, como para la comunidad aymara, entre otras, ¿no? Es importante contar con estos formatos. La otra pregunta es de Víctor Chapaya. Pregunta: ¿hay algún presupuesto en los municipios para enfrentar la violencia contra la discapacidad? En primer lugar, debemos de tener en cuenta, cuando hablamos de las personas con discapacidad, este trabajo con este sector debe ser transversalizado a todas las instancias, en este caso específicamente del municipio, con todas las gerencias o instancias que conforman o componen el municipio. Si bien es cierto, la OMAPED tiene orientada los servicios a las personas con discapacidad, pero no necesariamente la persona que está a cargo de la OMAPED va a atender todos los casos por los que se acercan al municipio. La gerencia de la mujer cuenta con un presupuesto para poder atender servicios o programas para erradicar la violencia hacia la mujer. En ese sentido, desde esta gerencia, lo que se tendría que hacer es transversalizar y contemplar al sector con discapacidad para que también sea incorporado en estos espacios. Y por supuesto que los responsables de la OMAPED hacer una incidencia interna para que todas las gerencias que la conforman el municipio contemplen a las personas con discapacidad. No se trata de segregar o de excluir a la persona con discapacidad de los diversos servicios que se otorgan, ¿no? Lo que buscamos es que se transversalice a fin de que pueda estar en las mismas condiciones que el resto de la población para el acceso a los programas o servicios que se orientan hacia la comunidad en general. Gracias, Elizabeth. Estas son las preguntas para Esperanza. Sí, te leo las preguntas.
A ver, dice, ¿considera usted que la inserción laboral de las personas con discapacidad que han sido víctimas de algún tipo de violencia contribuiría con la erradicación de estos actos de violencia? ¿Cuánto tiempo cree usted que demorará en nuestro país la implementación de políticas públicas para la lucha de erradicación de la violencia contra las personas con discapacidad? Bueno, yo definitivamente bueno, en primer lugar, a toda persona, al margen de tener o no tener discapacidad, la posibilidad de administrar sus recursos y la independencia económica la libera de violencia, ¿no? O sea, al margen de que tenga o no discapacidad. En el caso de que la tenga, por supuesto que es un empoderamiento muy importante. Sin embargo, mi alusión a este tipo de dependencia económica como uno de los factores que favorece, o sea, uno de los factores contextuales que favorece la violencia era en el sentido de que es, digamos que la característica de la población que no es parte, de la población con discapacidad, que no es parte de la población económicamente activa, es que además ha sido excluida de otro tipo de oportunidades, como la educación, inclusive asuntos de salud. Entonces hace que esa persona no solamente se la tenga que entrenar en algo que pueda ayudarla a obtener recursos, constituir en algo parecido a una remuneración, sino que además hay que afianzarle otros hábitos que son complementarios, no suplementarios, complementarios de una vida económicamente activa, disciplina. Son varias consideraciones en ese sentido. Ahora, ¿cuánto tomará? Bueno, si no empezamos, muchísimo tiempo, ¿no? Esperanza, Andrea Arias te pregunta, yo tuve a mi abuelita con discapacidad auditiva, desde niña viví con ella, nosotros como familia nos adaptamos y a ella y a brindarle a todas las comodidades que necesitaba. Mi pregunta es cómo se puede sensibilizar a la familia, especialmente a los niños y niñas sobre ello, sabiendo que esto es importante para el miembro que tiene discapacidad. Bueno, no quisiera ser cursi, no, pero hay una frase que es muy popular y creo que es real, es esto de el amor lo puede todo. Elementalmente es eso, ¿no? O sea, si en la familia no hay esa consideración por la persona adulta mayor, que además con el tiempo se dice, hay un informe mundial que dice que los 10 últimos años de la vida de la mayoría de las personas transcurre en convivencia con una discapacidad. Entonces, estimular la consideración de lo que significa la trayectoria de una persona, ¿no? O sea, digamos que magnificar lo que no puede hacer o lo que hace y está mal, sino lo que ya hizo, ¿no? Cuánto ha trabajado, cuánto sí sabe, cuál es su experiencia, o sea, es revertir la mirada de la persona, o sea, no mirar lo que ahora
tiene, que se olvida, probablemente ya no controla los esfínteres, si se moja o se ensucia, ¿no? Sino lo otro, la otra parte, la otra cara de la persona, ¿no? De todo lo que vivió, todo lo que hizo, los recuerdos, las relaciones que se tuvo con esa persona, y eso empieza por los hijos, ¿no? O sea, quienes están viviendo con esa persona. La valoración del adulto mayor empieza por sus hijos. Los hijos son los que conocen toda la historia, todo el sacrificio que ha hecho la persona adulta mayor para que estén allí. Ok, gracias. Sonia te pregunta, ¿qué solución puede plantear para resolver las deficiencias presentes en las entidades del Estado? ¿Qué solución puede plantear para resolver las deficiencias presentes en las entidades del Estado? ¿Y qué hacer cuando la persona con discapacidad es el agresor o agresora? Casos de esquizofrenia, lesión cerebral, retraso mental, etc. Bueno, yo también considero como Teresa que el tema de agresores con discapacidad es minoritario, sin embargo es algo que no se debe dejar de mirar, ¿no? Y eso es un tema contextual que hay que analizarlo caso por caso, porque, por ejemplo, a lo mejor no se trata de un agresor por relación de poder, sino que su estado, el estado de su emocionalidad, hace que la relación, no promueve una relación saludable con su entorno. Entonces esa persona requiere primero un diagnóstico, una rehabilitación del estado y un mecanismo de control, ¿no? Entonces, como yo pienso que en el caso del agresor con discapacidad, no es que se debe ignorar, pero el agresor generalmente tiene una relación de poder, o sea, la agresión está fundada en una relación de poder. En este caso, habría que analizar los casos y ver cuál es la naturaleza, ¿no? O sea, porque a lo mejor no es propiamente una agresión, sino es una relación tóxica, una situación de una comprensión inadecuada de tratamiento, ¿no? De cómo hay que tratarse entre las personas en las que conviven con esta persona con discapacidad. Okay. Y la última pregunta para Esperanza. ¿Usted cree que la estructura para la detección de la violencia a las personas con discapacidad es adecuada, teniendo en cuenta que alguna vez la persona se atendió en algún establecimiento de salud? ¿Se debería de cambiar los tamizajes de violencia que se realizan en el sector salud para adecuarlos a los que se encuentran a las guías del SEM con el fin de detección de violencia y su derivación para la atención? Bueno, en realidad el contexto de la accesibilidad y de inaccesibilidad es una de las primeras barreras para la violencia, ¿no? O sea, que favorece, es uno de los primeros factores que favorece a la violencia. Y bueno, yo considero que hay bastante todavía que hacer. Es muy hay todavía, sobre todo en el sector salud, hay bastantes barreras desde los procedimientos administrativos, ¿no? Hasta los recursos, los profesionales. Yo sí me he atendido varias veces en diferentes servicios de salud y
Bueno, para empezar, yo si tengo que ir a una cita donde tengo que ir a varios consultorios y yo tengo que contratar a una persona que me acompañe, si por ejemplo tengo que leer, o sea, dar un consentimiento para que se me aplique algo, no tengo, o sea, primero me tienen que leer qué es lo que voy a firmar. Y otro tema es que, bueno, yo no tengo discapacidad física, entonces yo puedo hacerme los controles femeninos que nos hacemos todas, ¿no? Pero una persona con discapacidad física no va a poder hacerlo en los términos en que se hacen, o sea, con los protocolos usuales, si es que no hay un equipo específico que permita al profesional ginecólogo examinarla, ¿no? Entonces, tenemos una serie de barreras, desde el tema del acceso a medicamentos para personas que tienen, por ejemplo, enfermedades raras, mujeres que tienen enfermedades raras. Entonces, tenemos una serie de aspectos que están allí, han sido detectados. Por ejemplo, la Mesa de Derechos Humanos y Discapacidad hizo, con la concurrencia del abogado Renato Constantino, hizo un estudio de las barreras, de las principales barreras de acceso a la salud. Hay un documento que se ha ido entregando a los diferentes estamentos. Pero digamos que tenemos problemas con el tema de investigar asuntos de las personas con discapacidad. Entonces, todo ese tema de desinformación también favorece a la violencia. Muchas gracias, Esperanza. Antes de la respuesta de Renata, le damos la intervención al señor que ha solicitado. Gracias, buenos días por haberme invitado. Es importante este conversatorio. Creo que estamos sacando mucho provecho de las experiencias de las panelistas. Pero, oh, qué maravilla al escuchar que una señora se presenta a una comisaría a denunciar un maltrato por un niño o por una persona con discapacidad y la comisaría no le atiende y tiene que la panelista dijo, bueno, si no te atiende, ándate al fiscal, si no vas al fiscal, y después te pases, si no, ándate más allá, y más allá, y más allá. Total, la ley que acaba de salir, que defiende los derechos, no se cumple. Eso me hace ver de que los funcionarios que trabajan para este tipo de casos no están preparados para conocer los derechos de las personas con discapacidad, agraviadas, ¿no? Porque si yo he venido acá para escuchar una recomendación, para poder yo también recomendar, veo que la panelista me está diciendo, bueno, si no te atiende la comisión, anda más allá, más allá, más allá, más allá. A las finales es un perreteo general. Me gustaría que aclaren bien esta posición, porque muchos de nosotros nos estamos yendo con esa intención de que este es un saludo a la bandera. Gracias. A ver, yo sé que hay muchas interrogantes y muchas inquietudes derivadas no solamente ya de la presentación, sino también de las intervenciones de los panelistas. Lo que pasa es que tenemos a más o menos 250 personas en el salón y tenemos ya solamente unos minutos más en el alquiler de la sala. Señor, los personas con discapacidad tenemos derecho a opinar. Te pido 30 segundos. 30 segundos. Por favor. La invitación es para personas con discapacidad, tenemos el pleno derecho a expresarnos. Sí. No queremos ser un poder estadístico, nada más. No se preocupe, ahora lo escuchamos. Estamos ya cansados del juego estadística y ahí quedamos. Yo le puse a la señorita que habíamos ido con AIS. Más que nada yo espero que ahora no me van a pasar porque era la chica del ambiente del presidente con AIS.
Aquí hay 4 señoras que son del grupo de artesanas. Se les pidió, por favor, de que les hiciera unas cartas de recomendación para que las municipalidades solamente le brinden el espacio físico para que presenten sus artesanías para hacer el trabajo. ¿Cómo va a tener una persona con discapacidad lo que se llama independiente si no tiene trabajo? Muchas son profesionales, lamentablemente con esto de que hay ciertas restricciones, barreras, no pueden trabajar. A una persona, ya es muy lógico, hay un hombre que es artesano y representa a las mujeres ante el Ministerio de la Mujer. No me parece lógico. Yo puse ahí, eso es lo que he puesto, quería complementar solamente esto nada más. Okay, y quiero hacerles saber que acá está una señora que son artesanas para que la conozcan, porque no queremos ser solamente un cuadro estadístico, queremos las soluciones que puedan dar. Cuando ellos están en ¿para qué existe CONADIS? ¿Para qué existe el Ministerio de la Mujer? No queremos solamente charlas, no, que sean capaces de hacer una guerra ante las autoridades que no cumplen con sus deberes. Ok, gracias. Nosotros tenemos las dos preguntas que han planteado Sí, de la sí, federación. es que yo le hice una pregunta y no me ha contestado. Es que todavía estamos contestando. Si nos espera un momentito. Mire, ¿Sí? mi nombre es Liliana Pérez Galindo, ¿no? Hemos formado una federación de mujeres artesanas a nivel nacional. Lo único que pedimos a CONADIS fue que nos hicieron una carta para la Municipalidad de Barranco. No estamos pidiendo que nos pongan los todos, que nos den, no. Nosotros autogeneramos nuestro empleo. Y por ser mujeres, que tenemos todo el derecho y las ganas de seguir trabajando para ayudar a nuestros hogares, entonces yo pienso que ahí falta más voluntad social, porque tan solo fuimos para que nos hicieran unas cartas, porque Darío he estudiado con él, conoce nuestro trabajo, conoce a las artesanas, saben de qué asociaciones son, conocen lo que hacemos. Nosotros no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo un apoyo, y las cosas que nosotros vendemos no lo vendemos para dar pena, vendemos porque nuestros productos son buenos y competitivos. Nosotros no venimos acá a tan solo a tomarnos fotos y a escuchar las estadísticas, que ojalá que de aquí a un año esas estadísticas bajen, porque no tan solo vamos a enterarnos de las estadísticas sin haber soluciones. Todo tiene que haber solución. Ahora yo le pido, ¿no?, ya que me estoy representando a CONADIS, que a través de usted hable con el señor Darío para que nos hagan las cartas para los respectivos distritos, que tan solo es recomendación. No estamos pidiendo los todos, ni mesas, ni seguridad, ni nada, porque nosotros pagamos hasta el piso que nos da la municipalidad, pagamos nosotros. Sí, sí. Nadie nos da nada. Finalizar la reunión, me reúno con ustedes, ¿me parece? Sí. Perfecto. Entonces seguimos con la Bueno, rápidamente, porque entiendo que ya estamos sobre la línea de tiempo. Acá preguntan sobre qué opino sobre los voluntariados, si pueden servir, y en general sobre las personas sordas que no pueden acceder a la denuncia. Yo creo que los voluntariados en general son positivos. El problema del voluntariado es que depende de la buena voluntad de quien hace el voluntariado. Y creo que acá estamos hablando de políticas públicas, y entonces en una lógica de sostenibilidad, lo ideal es que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen a través de normas y políticas permanentes y no a través de programas de voluntariado que pueden paliar alguna situación concreta, pero que no deberían ser la regla. Respecto del acceso a la justicia de personas sordas, bueno, tanto la ley de personas con discapacidad como la ley de lengua de señas peruana establece que las personas sordas tienen derecho a acceder a un intérprete cuando requieren realizar algún tipo de trámite público. Eso no debería ser la excepción en el caso de una denuncia ante SEM, o sea, ante la policía, ante SEM, ante la fiscalía. La persona sorda tendrá derecho a un intérprete. Hay un problema operativo, que es que no hay suficientes intérpretes en lengua de señas en el Perú para que toda entidad del Estado tenga una persona 8 horas al día. Por lo tanto, puede ser que hayan turnos, es decir, este día es el día en el que viene el intérprete y este día
día es el día en que se pueden tomar las denuncias de las personas sordas. No es lo idóneo, pero honestamente no hay suficientes intérpretes para garantizar que haya uno en cada dependencia pública que atiende a las personas con discapacidad o a las personas en general. Luego, bueno, me preguntan por qué se espera que se cometa la violencia y no se previene. Yo creo que las medidas de prevención son necesarias, pero creo que uno puede prevenir hasta donde puede prevenir. O sea, el deber de prevención siempre es un deber de medios. Yo no me puedo comprometer a prevenir siempre la violencia. Lo que puedo comprometerme es a desarrollar todas las medidas para procurar esa prevención.